Hola, buenas tardes, chicos. Me alegra mucho saludarlos y estar aquí con ustedes. Lamentablemente, debido a la pandemia, perdón, debido al paro que tenemos actualmente en la facultad, no podemos tener una clase normal a través de los medios usuales, pero para que ustedes no se atrasen y puedan seguir desarrollando los temas, hemos decidido abrir este pequeño espacio de charlas sobre los textos que estamos trabajando, las cuales son absolutamente voluntarias. Entonces, si tú perteneces a la fiesta Catlán y estás viendo este video, bienvenido. Si por alguna razón te salimos en el algoritmo, también bienvenido. Espero que lo que digamos te sirva o te sea útil. Ahora vamos a esperar unos segunditos para poder incluir a sus compañeros que van llegando. Entonces vamos a dar unos segunditos y empezamos. Hola, hola Carla, bienvenida. Hola, profesor, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, aquí esperando a los compañeros. Muy bien, no te preocupes. Mínimo va a entrar este Carrillo, mi adjunto que anda por acá. Oye, ahorita no tienen clase, ¿verdad? Ahorita, no. La profesora que daba a esta hora creo que no nos ha comunicado nada. Ok, bueno, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, te explico la dinámica. Estamos grabando, ya sabes, si quieres tener la cámara apagada, adelante. Te explico, en lo que se arreglan las cosas en la FES, vamos a tomar un poquito charlas sobre los textos que teníamos que estar revisando, pues para que no se vayan a atrasar mucho. Entonces, el día de hoy vamos a revisar un texto llamado, quizás ya le hayas podido echar un ojito, el texto de, aquí está Carrillo. Vamos a revisar un texto de Carnap que se encuentra dentro del libro El positivismo lógico que se llama Atomismo lógico. Lo pudiste revisar, ya sabes, cuando gustes puedes intervenir. Si no, nada más te puedes quedar como tú gustes, es totalmente libre. Hola Carrillo, buenas tardes. Hola, maestro. ¿Cómo ¿Cómo estás? está? Bien. También por acá andamos bien. Mira, Carla está acompañándonos con nosotros, es compañera del grupo. Ok. Muy bien, le estaba explicando cuál es la dinámica, de que como estamos en esto del paro, para que no se atrasen tanto, vamos a grabar ciertas charlas para poder llevar los temas. Les hice una encuesta en Drive y pues resultó que esta era la opción que más personas querían. Bueno, entonces vamos a empezar. Les comparto pantalla para que puedan ver el texto, ya sean ustedes o ya sean las personas que nos están escuchando, para poderlo trabajar. El texto que vamos a revisar es el atomismo, no es cierto, no es el atomismo lógico de Russell. ¿Cuál texto te dije que íbamos a revisar, Carrillo? Era de Carnap, era La superación de la la superación de la metafísica. metafísica, ¿verdad? Muy bien. Ujú. Entonces dame un segundito. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que revisar antes de empezar con el texto La superación de la metafísica de Carnap es hablar un poquito sobre qué es el positivismo lógico y qué es el Círculo de Viena. El Círculo de Viena se instaura en Viena y está conformado por un grupo de pensadores, en su mayoría del área 1 del pensamiento, física casi todos, los cuales se van a enfocar en hacer un estudio de la filosofía apoyándose en un principio en el Tractatus Logicus Philosophicus, pero en una visión muy particular. Van a retomar esto del pseudo problema, los elementos de errores de lenguaje y demás para poder hacer un ataque a lo que ellos consideran que es uno de los principales problemas de la filosofía, que es la metafísica. Muchos de los participantes del Círculo de Viena en el futuro se van a desprender del círculo o se van a desentender de él o van a cambiar radicalmente su postura. Ahorita al ser el primer texto vamos a revisar a Rudolf Carnap en sus inicios cuando sí tenía una postura bastante fuerte respecto a, respecto a la metafísica de forma negativa. Bueno, Carrillo, ¿algo que quieras añadir sobre el Círculo de Viena? Mm, a lo mejor sí. Am, Ok, Como influencias y estas cosas. Pero considerando que es como una charla, pienso yo que es no tan formal, pues podría permitirme pues hacer algunas relaciones que a lo mejor no son tan evidentes o a lo mejor ortodoxas. me Pero en gusta, fin. adelante. Se supone que este Ayer, en el mismo texto, que estamos utilizando de la compilación, Uh -huh. es una especie de repaso histórico de, del Círculo de Viena. El asunto, pues ya sabemos, es una
agrupación, si queremos decirlo de esta manera, comienza como una agrupación de intelectuales en este lugar, Austria, alrededor de 1920, y pues es fundada por el maestro, bueno, por el profesor Moritz Schlick, que es pues exactamente al que matan uno de sus estudiantes, por ahí por los 56 años, y pues inmediatamente como que se disuelve el círculo, pero bueno, eso es más adelante. Se supone que Schlick comienza a reunir algunos colegas para tratar algunos asuntos filosóficos, y este enfoque que tienen en Viena es muy interesante, ¿no? Porque parece que no está completamente claro como de dónde sale este interés por la lógica, porque como sabemos, el Círculo de Viena, uno de sus principios fundamentales es el uso de la lógica matemática y del análisis lógico del lenguaje, ¿no? Como lo está poniendo aquí Carnap. Sin embargo, pues podemos pensar, no hay como una noticia acerca de nuevos avances de lógica dentro de la filosofía, sino hasta, bueno, si nos ponemos rigurosos, dentro de la filosofía no hay avances en lógica, ¿no? Casi todos los hacen casi todos los hacen matemáticos. Y pues específicamente fue el caso de Frege, que Frege a finales del siglo XIX empieza a fundamentar la nueva lógica matemática, que pues hasta entonces sabemos que venía utilizándose la lógica aristotélica, imagínense, o sea, la lógica no tuvo un cambio significativo, sino hasta Frege, lo cual pues es bastante alarmante. Y si nosotros comprendemos que la lógica es un órgano, ¿no? Así como lo denomina Aristóteles, pues es muy interesante que pensemos cómo cambia esta herramienta fundamental en el pensamiento, pero no cambia desde una perspectiva meramente filosófica, no cambia para hacer filosofía, sino para estudiar los fundamentos de la matemática, que es el interés de Frege. Entonces vemos desde ahí como una especie de semilla, ¿no? Una especie de semilla que da origen no solamente al Círculo de Viena, sino, la consideración de muchos autores, a toda la tradición analítica, ¿sí? Que es así como Frege propiamente no es filósofo, o sea, tiene muchos trabajos de filosofía muy importantes y filosofía del lenguaje, pero se le conoce más como por sus trabajos de matemática, ¿sí? Por sus trabajos de matemáticas. Incluso podemos pensar, también está los trabajos de Hilbert, de Cantor, de esos señores de teoría de conjuntos, incluso posteriormente los trabajos de Russell y Whitehead, de Principio de Matemática, que es como la consolidación del paradigma con el cual se va a desenvolver el Círculo de Viena. Entonces, Schlick está dentro de este ambiente, y la influencia de esta zona norte de Europa, que es Austria, Viena, comienza a atraer más gente. Ajá, entre los cuales, pues ya sabemos, ¿no? Está Weissman, está Carnap, está posteriormente Eyer, que después se va a incorporar, por ejemplo, Hempel y todos estos señores, pero tenían esta afinidad que era el interés por el lenguaje dentro de un análisis lógico, que no es como nada más lenguaje por sí, y además el tratamiento de los problemas de la ciencia, ¿no? Que igual sabemos que es muy importante entender el contexto, porque si pensamos que en 1920 a 1930, que es como el auge del Círculo de Viena, más o menos la consolidación, tiene apenas unos 5 años en los cuales Einstein había publicado sus papeles acerca de la fundación de la relatividad, ¿no? Entonces, la nueva física, en el sentido de física contemporánea, estos dos nuevos hitos son relativamente frescos, ¿no? Nuevos, la mecánica cuántica y la física y la física relativista, pues. De hecho, Carnap tiene un texto que son conferencias. En inglés el texto se llama An Introduction to the Philosophy of Science, que de introducción no creo que tenga mucho porque es dificilísimo un texto, y le dedica varios pasajes tanto al análisis de la relatividad como el de la mecánica cuántica, al igual que Hans Reichenbach, otro autor relacionado que no era propiamente el Círculo de Viena, pero que pues por ahí andaba. No, el texto de Reichenbach es Philosophy of Space and Time. Los dos publica un editorial estadounidense, se llama Dover, por si quieren buscarlo. Está en Amazon, están súper baratos los libros, pero pues no le entienden nada. El punto es que sí, es muy difícil. El punto es que está el ambiente, aparte del lógico, ajá, de las ciencias formales, el auge de la nueva física, ¿no?
Entonces todo este ambiente lo que hace es influir de manera súper inmediata al Círculo de Viena. Entonces se encuentran como ambiente estas dos influencias, ¿no? Sin embargo, si queremos mencionar autores, sí podemos irnos más quisquillosos. El asunto es que podemos pensar una línea en la cual naturalmente aparece este carácter empirista, ¿no? Empirista y positivista. ¿En qué empezamos cuando pensamos en positivismo y empirismo? A Hume y a Comte. O sea, naturalmente es Efectivamente. Hume y Comte. Comte. Y naturalmente, posterior, va a aparecer un autor muy importante que propiamente no es del Círculo de Viena, no lo alcanzó, pero va a ser, o sea, pieza fundamental para la consolidación del Círculo de Viena, que va a ser un lector tanto de Hume como de Comte, que tiene más bien una injerencia dentro de la física como de la filosofía, y va a ser Ernest Mach, ¿no? Mach lo que va a hacer es esta postura empiriocriticista, la dice él, este análisis de las sensaciones, pero desde la perspectiva más empirista, más rigurosa, más positivista, e incorporando los elementos de la ciencia que él mismo estaba trabajando. Me parece que era Carnap, no recuerdo, que era el que se juntaba en su adolescencia a leer a Einstein y a leer a Mach. Ajá, porque pues Carnap tiene una formación también como físico. De hecho, la tesis de este Carnap es muy interesante porque Carnap presenta una tesis, no sé si era para lo que podemos decir maestría o algo por el estilo, licenciatura, no sé, y la presenta y los sinodales de filosofía le dicen, ¿sabes qué? Es demasiado científico para hacer filosofía, llévatelo para allá. Ese este Carnap, bueno, ya me lo llevo, ¿no? Y se lo lleva con los de física, y los de física le dicen, ¿sabes qué? Es demasiado filosófico para hacer de física, y se queda así como, entonces, ¿qué hago? Podemos pensar que el Círculo de Viena fue como un club de ñoños que no tenían como una cabida completamente rigurosa en los círculos de filosofía normal, porque como sabemos, la tradición filosófica siempre ha sido del lado, no sé, Descartes, no sé, un poquito más con Kant, o sea, toda la modernidad filosófica, Leibniz, todas estas ondas, incluso pensando en grandes pilares, eh, para mencionar a Platón, que van a ser rechazados de manera bastante explícita por esos autores de aquí. En este texto que les comento, déjenme tomarlo en este segundo. Este Carnap tiene un texto, que le digo, Introducción a la Filosofía de la Ciencia, está editado por uno de sus alumnos que se llama Martin Gardner, y Gardner nos cuenta que en la época en la que Carnap daba clase, hagan de cuenta que en la clase anterior a la de Carnap era filosofía clásica, ¿no? Y dice Gardner que entraba o sea, que entraba Gardner, sus alumnos, y veían el pizarrón completo, repleto de esquemas, de palabras en griego y todas esas cosas de la clase anterior. O sea, algo, según Gardner, bastante bello. Sin embargo, Carnap, cuando llegaba, agarraba el borrador y, o sea, sin titubear, borraba absolutamente todo. ¿Por qué? Pues porque lo consideraba así como de, bueno, está bonito, está divertido, está para pasar el rato, pero filosofía pues ya no es esto, ¿no? No nos hagamos tontos. Entonces sabemos que se tiene una posición bastante hostil en contra de la mayoría de la tradición filosófica, que también es algo que me parece muy importante resaltar. Pero en fin, más o menos este es el ambiente, influencias bastante general del Círculo de Viena. ¿Por qué no he mencionado a Wittgenstein? Bueno, es que para allá voy. Muchas personas interpretan a Wittgenstein como el padre, ¿no? Como si fuera una especie de aquel que da la piedra, ¿cómo se dice esto? La piedra angular del Círculo de Viena. El Círculo de Viena en realidad ya existía o sea, desde un poco antes de la publicación del Tractatus, desde la publicación en inglés, que fue más o menos en lo que lo leyeron sus autores, por ejemplo, Ayer. Y sin embargo, aunque en general se aceptó como si fuera casi Biblia, hubo muchos autores, muchos pensadores dentro del mismo Círculo de Viena, que se mostraban más bien renuentes, ¿sí? O sea, que lo agarraban con pinzas de manera muy, muy delicada. Y dos de ellos, que muchos piensan que son los más relevantes, los más importantes, eran por un lado Otto Neurath, ese señor también muy importante, interesantemente medio marxista, lo cual es curioso para ser un positivista lógico, marxista honestamente, socialista de hecho,
Y Carnap, de hecho, Carnap, o sea, Carnap era partidario del análisis lógico, pensaba que Wittgenstein, pues sí, pero muy inteligente toda la onda, pero el coqueteo que hace Wittgenstein es lo mismo que pensaba Neurath, ¿no? El coqueteo que hace Wittgenstein con una especie de misticismo, de algo más allá del lenguaje, o sea, tanto a Neurath como a Carnap les daba roña. De hecho, algo muy interesante que dice Neurath es de lo que no se puede hablar, es mejor callar, es el número 7, el apotegma 7 de Wittgenstein, pero Neurath lo reformulaba como de lo que no se puede hablar, mejor callar, simplemente porque no hay nada más, ¿no? No hay nada más de qué Muy bien. hablar. Y pues es algo muy interesante porque expresa la postura de cómo se replantea el Círculo de Viena o alguno de sus representantes más importantes, un texto que de manera tan cliché se piensa como piedra angular. O sea, no estamos diciendo que no, pero algunos sí pensaban que era como demasiado salvaje, demasiado místico, pues. Y pues Neurath fue el principal detractor de Wittgenstein incluso. A algunos no les caía bien, de hecho, pues ya todos conocemos este pasaje en el cual el Círculo de Viena invita a Wittgenstein a hablar del Tractatus, y Wittgenstein se pone de espaldas y empieza a leer a Rabindranath Tagore, o sea, un místico poeta, creo que es, o era hindú o hindi. Entonces pues, se sacan de onda porque pues, no entienden ni qué está haciendo, ¿no? Y así, bueno, ha de estar desvelado o ebrio, lo que sea, no le hagamos caso, vamos a seguir en lo nuestro. El asunto es que, bueno, el Círculo de Viena no dura mucho, tiene una expansión bastante interesante. De hecho, esta revista Erkennis, que se publica para más o menos dar cuenta, como una especie de journal, ¿no? Como de diario, de publicaciones, ajá, de revista filosófica, para dar cuenta de sus avances, desaparece pronto, desaparece rápido, que estaba a cargo tanto de Carnap como de Reichenbach. Con el asesinato de Schlick, como que el ánimo de todo el Círculo de Viena se va para abajo, los miembros migran a otras universidades, los nexos que tenían con otros analíticos, por ejemplo, los de la escuela de Uppsala, como Jürgen Jorgensen, dice ahí en el texto, pues comienzan a hacer sus pininos por sí mismos, se empiezan a dejar entrar más influencias y toda la cosa, entonces declaradamente queda disuelto el Círculo de Viena como escuela filosófica. Sin embargo, las influencias son perennes, ¿no? El mismo Heyer comenta que posteriormente a la disolución del Círculo de Viena, lo que nosotros podemos pensar que está más relacionado, rescata el espíritu científico, lógico de esta escuela, se encuentra en el neopragmatismo, por ejemplo, de Nelson Goodman o de Willard Van Orman Quine, que pues son autores que incluso Quine era alumno de Carnap, ¿no? Quine era alumno de Carnap. Quine fue alumno en tesis doctoral de Whitehead. Whitehead era, pues, se llevaba de a cuartas con Russell. Russell era, como sabemos, el maestro de Wittgenstein. Entonces hay una especie de mezcolanza entre todos y casi toda la filosofía del Círculo de Viena, que particularmente era, pues, casi de habla alemana, pasa a ser propiedad casi de herencia en Estados Unidos, en Inglaterra y Estados Unidos, gracias a la influencia de Cambridge, en la cual enseñó Wittgenstein, y también de Quine, por ejemplo, que pasa a través de la universidad en la cual enseña Carnap. Entonces, por ahí tenemos una amplia influencia que ya no existe como Círculo de Viena, sin embargo, algo que cabe resaltar es que con la muerte del Círculo de Viena no muere la filosofía analítica. Ajá, que es algo muy interesante de rescatar. Las cuestiones acerca de si esta diferencia radical entre filosofía analítica y filosofía continental sigue siendo válida, pues tal vez pierde un poquito de vigor desde que Rorty comienza a tirarle tierra a la distinción, porque le da igual meter a Wittgenstein y a Heidegger en un saco, lo que es muy raro. Sigue siendo válida para al menos diferenciar el enfoque, ¿no? El enfoque y los intereses. Porque como dice Quine en una conferencia, me parece que es una universidad española, en una conferencia dice, la filosofía que conocemos continental tiene más un ímpetu literario, ¿no? Espiritual, de vida. Y la filosofía analítica que llamamos tiene más un ímpetu cientificista, sin ser peyorativos con esta designación. Es más o menos esto lo que quería yo comentar.
Más que nada, la manera en la cual tanto Carnap como Noirat agarran con pinzas el Tractatus para que no nos vayamos con la completa idea de que se lo comen con papas así completo. Pero pues sería cosa de checar. Muchas gracias, Carrillo. Muy, 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 muy buen análisis. Vamos a tomar algunos puntos bien interesantes de lo que acaba de decir Carrillo antes de ya iniciar con el texto. La primera, la formación del Círculo de Viena, como bien lo resalta, la mayoría de ellos eran físicos y matemáticos. Esto es bien interesante y bien, creo que vas a decir algo, Carrillo. No. Ok, esto es muy interesante, muy importante porque a veces podemos llegar a creer que solamente los filósofos hacemos filosofía. Para algo estamos estudiando esto. Lo curioso es que si ustedes se van a diferentes áreas del pensamiento, ya sea derecho, sociología, historia, matemáticas, ellos también hacen filosofía. Y lo curioso es que la línea de investigación que tienen las otras disciplinas, principalmente las científicas, acerca de lo que es la filosofía, es bien matizada y bien extraña, porque nosotros tenemos como el campo amplio y normalmente lo que hacen estos campos es ir agarrando algunas partes solamente que se unen a su doctrina o a sus pensadores y de ahí lo van construyendo. Al igual que pasa con esto, por ejemplo, Kelsen es un filósofo del derecho, él va a agarrar directamente al Círculo de Viena, de hecho tiene ciertas pláticas, ciertos roces con ellos, y va a generar la teoría pura del derecho y él se considera un neopositivista, ya que los neopositivistas lo consideran así, ya es otra cosa, pero lo consideran por ese lado, entonces hay que ir viendo esto. Luego, otro dato importante, como bien señala Carrillo, la filosofía analítica no muere con el positivismo lógico. En el positivismo lógico se va a desarrollar muy fuerte, muy, muy fuerte, pero no va a morir ahí. Y aquí hay una pregunta bien interesante. Si ustedes recordarán, Platón, Sócrates solían decir que la filosofía era como una mosca mordiendo el trasero de un burro para espantar las moscas del Estado y que por eso normalmente los filósofos llegaban a terminar mal. Lo vamos a ir viendo, pero lo curioso es que la filosofía neopositivista y en gran parte la filosofía analítica no generan este efecto de mosca en el trasero de un burro más que en un determinado apartado muy pequeño, pero normalmente que está muy alineada a los estados. Entonces es una filosofía no atacada y sin embargo aceptada, porque no es crítica del sistema dado, pero eso lo vamos a ir trabajando. Luego, la disputa que hay entre filosofía analítica y continental, como bien lo señala Carrillo, ya no es tan vigente y la línea de verdad que se dibuja entre ambas es muy, muy vaga. Sin embargo, hay ciertos puntos como ver por un lado el estudio cientificista de la filosofía y por otro una parte emotiva, vivencial, vitalicia. Si le decimos a un filósofo continental, oye, ¿sabes qué? Es que lo que tú estás haciendo es más un poema que nada, lo más probable es que no lo tomen tan bien. Bueno, vamos a revisar un poquito el texto y vamos a irlo comentando y vamos a ir viendo. Otra característica que tiene el Círculo de Viena y principalmente esta obra de Ayer es que de cierta forma es como un tipo de panfleto o declaración de principios. Entonces, este tipo de textos lo que van a hacer es que el lector pueda entender cuál es la nueva forma de hacer filosofía o la forma en la cual ellos la desarrollan para que se pueda aplicar y de esta forma se pueda multiplicar. Y así como de forma poética, Carrillo nos mencionaba cómo se borraba el pizarrón con todas aquellas palabras bonitas, pero que ya no eran filosofía, más o menos este es el sentido que va a hacer Carnap de su texto. Al inicio, en las primeras páginas de la introducción, nos habla sobre cómo, y aquí, esto que está pasando aquí, esto que ahorita les voy a señalar, les digo que ocurre mucho, mucho en bastantes doctrinas filosóficas, no de la carrera de filosofía, sino, por ejemplo, en derecho, en sociología, en biología o demás, que es como dar su propia versión de la historia de la filosofía. Carnap señala y dice que a lo largo de la historia de la filosofía ha habido un constante ataque hacia la metafísica. Y de lo que se ha estado tratando es poco a poco ir liberando a la filosofía de la metafísica. Se le ha atacado porque es errónea, porque es un conocimiento estéril, porque no importa si lo contestas, si tiene respuesta o no tiene respuestas, en realidad no va a cambiar en absoluto y para nada bueno, los problemas de este mundo real material y demás. Entonces, lo que él señala es que desde el inicio de la filosofía ha existido como una visión así. Y de hecho podemos sacar todo un listado, tenemos desde los escépticos hasta la época moderna. Pero va a decir, como bien dice Carrillo, que esto se va a potencializar con el desarrollo de la lógica moderna. ¿Por qué? Porque de igual forma que el avance de la biología y de la parasitología
fue mucho mayor con la herramienta del microscopio. Carnap va a decir que gracias a la herramienta de la lógica moderna vamos a poder deshacernos de muchísimos de esos problemas que anteriormente podíamos intuir cómo hacerlo, pero no teníamos como forma, una forma constante y coherente de hacerlo. Y por tanto, lo que va a hacer es explicar cómo a través de la lógica formal, se pueden ir eliminando todos estos problemas. Y esto es bien curioso porque el círculo de Viena, al ir eliminando los problemas metafísicos o lo que ellos van considerando problemas metafísicos, van quitando bastantes partes de la filosofía. Es como unas tijeras. Y cada vez que va pasando la tijera, va quitando como pseudo problemas o sin sentidos del lenguaje para nada más dejar la filosofía. El punto es que algunos creen que después de que surge todo este tijerazo de parte de la filosofía positivista, neopositivista, no va a quedar absolutamente nada. O que se va a perder lo verdaderamente importante o trascendente. Bueno, todo esto lo va a desarrollar y lo va a ir quitando poco a poco de todo esto. Pero para poder entender un poquito, vamos a ver algunas cosas que podríamos entender por metafísica. Vamos a ver, Carla, por ejemplo, ¿tú qué piensas que sea metafísica? ¿O qué crees que sea una proposición metafísica? Mm, Solo se me viene un poco Kant en un texto que leímos el semestre pasado, donde mencionaba que la metafísica es el estudio del ser. Muy eh, bien. Ajá, sí, 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 sí. y que, bueno, que la metafísica, desde el punto de vista donde lo estaba escribiendo este texto, la metafísica había muerto porque de alguna manera no evolucionaba o la gente no lo veía como algo relevante. Ok, muchísimas gracias. La metafísica como el estudio del ser. Los positivistas lógicos van a tomar eso y van a decir, pues efectivamente, que si entendemos, de hecho este texto va a abordar bastante la palabra ser para poder explicar un poquito más, pero hay otros elementos que también podrían ser considerados metafísicos. Por ejemplo, Carrillo, ¿tú qué consideras que para el Círculo de Viena podría ser un problema metafísico? Sí. Del asunto creo que, bueno, a propósito de lo que dijeron acerca de Kant, me parece que Kant lo que hace es pelearse con la distinción de metafísica que hace Christian Wolff. Lo que pasa es que según Kant, lo que entiende Kant por metafísica y con lo que se pelea con el nombre de metafísica en la crítica de la razón pura es lo que nosotros pensamos bajo el nombre de metafísica especial, que es Dios, el alma, la libertad, estas cosas, ¿no? La inmortalidad de X, Y, Z. Sin embargo, ¿por qué hago esta distinción? Porque creo que el estudio del ser va a ser algo que, a ver, me voy a aventar con esta idea. Me parece que el estudio del ser como ontología sigue presente tanto en el Círculo de Viena como en mucha parte de la filosofía analítica. Y está muy cool. El asunto es que para el Círculo de Viena lo que está peleando con metafísica es igual con lo que estaba peleando Kant. Son todas este conjunto de supuestos conocimientos, digo supuestos para decir pseudoconocimientos, ¿no? Por empezar a introducir la palabra pseudo. Estos pseudoconocimientos es de pseudoconstructo de conocimientos, de supuestos conocimientos que hablan acerca de una especie de realidad, pero que no es dada, ¿sí? Que no es dada, que no está presente a lo positivo, ¿no? Que no está positivamente dado. Por eso se llama neopositivismo, ¿no? Básicamente es una reestructuración de la postura de Kant, pero con lógica. Entonces pienso que una proposición metafísica en, en, este, en el ciclo de Viena, que utilizan mucho, va a ser pues la clásica de la nada nadea, ¿no? Muy De bien, muy la bien. nada nadea, de hecho pues ahí Carnap hace el análisis, pero bueno, yo tengo mis observaciones acerca de este ejemplo. De hecho, tengo mis observaciones acerca de, en general, el enfoque lingüístico que tiene la filosofía del Círculo de Viena, pero pues ya llegaremos a eso. Nada más como para distinguir, que yo creo que aún el análisis del ser, como ontología, yo creo que sigue presente en el Círculo de Viena. De hecho, Carnap, en el Aufbau, la construcción lógica del mundo, lo que hace es ontología. Ajá, es estudio del ser, pero desde la filosofía del lenguaje.
Quine hace ontología en estos ensayos acerca de lo que hay. O incluso Carnap también tiene otro texto que se llama Empirismo, Semántica y Ontología, que igual delimita qué es, o sea, la realidad, la ontología, el ser, pero desde el punto de vista lingüístico. Es como decir una ontología sin metafísica. Pero pues ya. Muy bien, muy bien. Oye, por cierto, Carrillo, sobre eso, de hecho tengo una pregunta que hacerte sobre eso. Tú Ujú. mencionas más o menos, y estoy muy de acuerdo contigo, que el Círculo de Viena sigue siendo ontología. La pregunta es, ¿tú crees que si a ellos les dijéramos si están haciendo ontología, estarían de acuerdo o en desacuerdo? Mm, yo pienso que depende de cómo los agarremos, ¿no? Porque creo que Carnap diría algo como, no estoy haciendo ontología, si por ontología te refieres a una especie de análisis acerca de esa sustancialidad como trascendente que fundamenta la realidad. No, este, Carnap diría así como, estoy haciendo filosofía del lenguaje, ¿no? Estoy haciendo filosofía del lenguaje. Sin embargo, si tú entiendes por ontología como aquellas afirmaciones, o sea, afirmaciones en sentido de proposiciones, o sea, lenguaje acerca de la realidad, pero desde el mero punto de vista lingüístico, tal vez sí estoy haciendo ontología. Muy bien, muy bien. Entonces tendríamos, de hecho, qué buena aclaración. Tendríamos que aclarar qué es ontología para poder determinar en cada autor si le están haciendo o no le están haciendo. Y Sí, yo creo. esto es bien curioso y se los menciono porque, bueno, Wittgenstein, ya recordarán ustedes que lo trabajamos antes del paro, menciona que él va a establecer los límites de lo pensado y no de lo no pensado. Él dice, voy a establecer los límites de lo que se puede pensar, más no de lo que no se puede pensar, porque entonces tendría que imaginarme una forma en la cual yo no estoy pensando. Más o menos, no sé si se acuerdan de esa frase. Si le aplicamos algo similar al Círculo de Viena, vamos a caer en un problema. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual el Círculo de Viena establece qué es lo positivo y qué es lo no metafísico o qué es aquello de lo que sí se puede hablar, inherentemente está señalando que existe, bueno, perdón, inherentemente está partiendo de algo que no puede demostrar. De hecho, es como una de las famosas críticas que se le hace al positivismo. Es decir, la afirmación de decir que la afirmación de decir que hay ciertos elementos que son demostrables y positivos y otros no, no se puede demostrar. Entonces, el propio Círculo de Viena carece o cae en un error o en una contradicción. Quizás ellos puedan decir que eso pasa por andar filosofando y que por eso ellos no se plantean ese tipo de cuestiones. Pero bueno, lo vamos a ir revisando. Vamos a avanzar un poquito. Les digo que este texto es como un poquito, este, como, como una invitación, pues, a pensar como lo hace este Carnap. Y una cosa, por los que están viendo y también Carla, utilizar la filosofía analítica y utilizar los métodos del positivismo lógico es una herramienta poderosísima para pelear contra cualquier filósofo. ¿Ok? No hay muchos filósofos que puedan resistir un buen análisis positivista. Entonces, ya si lo quieren mínimo como una forma de defensa, es una muy buena. Y empezamos con el problema del significado de una palabra, que es el segundo apartado después de la introducción. ¿Qué es lo que va a decir Carnap? Carnap va a decir que tenemos un problema con el lenguaje desde el sentido de las palabras, porque no podemos tener una palabra sin significado. Y entonces, cuando tenemos una palabra sin significado, podemos generar un pseudo concepto. ¿Qué será una palabra sin significado? Una palabra sin significado es aquella que no remite a nada que se pueda captar o se pueda percibir, ya sea materialmente o formalmente a través de pruebas alternativas. Ok, adelante, Carla. Tengo una duda, porque ahorita que menciona eso, en filosofía del lenguaje con el profesor de Icaza estábamos hablando que muchas veces hay palabras que no tienen, o sea, que a veces las emociones sobrepasan las palabras. Y me preguntaban al profesor si había Muchísimas manera gracias. de crear Fíjate que una sí. palabra para esas emociones. Muy bien. Tú hablas de lo inefable, ¿no? Que es como un tema muy fuerte de Icaza. Ujú. Muy bien. ¿Qué pasa con lo inefable? Bueno, para el Círculo de Viena, desde mi perspectiva, ahorita le preguntamos a Carrillo. Círculo de Viena va a decir, si algo no se puede traducir en una palabra, no existe.
Y si existe, en realidad ni siquiera tiene sentido porque no puede ser comunicado, no puede ser transmitido y demás. Entonces, al momento de decir que no tenemos una palabra o no tenemos un sentido, lo que tendríamos de fondo es en realidad que la persona no sabe explicar sus emociones o le falta lenguaje. Pero todo lo que existe se tiene que traducir en una palabra. ¿Tú cómo ves, Carrillo? Ay, no tenía el micrófono apagado, me estaba riendo. Sí, de hecho lo que dijo usted es que me acordé de unas cosas. Sí, yo pienso que la manera en la cual el círculo de Viena diría es que no sabes qué estás sintiendo y eres como incompetente emocional para reconocer tus propias emociones. Porque una vez que las reconoces, las puedes poner, o sea, de manera muy rigurosa en un término, ¿no? No importa si este término esté pues lo suficientemente delimitado. De hecho, el problema con que esté o no delimitado es donde van a empezar a salir los problemas metafísicos, ¿no? Porque yo siento algo, no sé, un algo cuando veo, no sé, a una muchacha que me gusta mucho, pero no sé qué es, ¿no? Entonces, o sea, simplemente, no sé, me gusta, ¿no? X. Pero yo me hago el que no sé para romantizarlo, para darle más intensidad al momento, cosas por este tipo. Pero en realidad sé perfectamente dónde encuadrar este sentimiento y en el caso en el que realmente no supiera, no es porque mi sentimiento sobrepase o mi experiencia sobrepase el lenguaje, sino simplemente porque mi experiencia no está lo suficientemente autorreconocida como para que yo pueda encajarla. Muy bien, muy bien. Sí, de hecho lo que dirían los positivistas, ya siguiendo esta línea, es que efectivamente, como bien lo menciona Carrillo, un inepto emocional o una persona que no sabe captar sus emociones, y lo que se tendría que hacer es desarrollar la ciencia psicológica, pero desde el lado conductista, ¿ok? O desde el lado neurológico para poder determinar cómo poder explicar tus emociones. Y si no puedes tú, que nos pueda decir tu onda cerebral cómo establecer lo que tú sientes, más o menos. De Icaza va a estar totalmente peleado con lo que estamos diciendo ahorita, ¿eh? O sea, si ahorita llegara de Icaza nos pega a todos, pero no está. Ok, bueno, vamos a continuar un poquito con todo esto. Pero es un muy buen punto y de hecho yo considero que esto del círculo de Viena está padre como herramienta, pero sí, yo sí pienso que hay cosas que son medio inefables, pero quizás porque yo también soy un inepto emocional, ¿no? Ok, entonces vamos a ver, esto no lo dice el texto, esto lo maneja en otro texto, pero lo traigo a colación para poderlo rescatar. Va a señalar Carnap que muchas veces las palabras se vuelven en pseudoconceptos o pseudoproposiciones, creo que sí lo menciono un poquito aquí, pseudoconceptos o pseudoproposiciones cuando dejan de tener un remitente práctico o formal. Práctico o formal. Solamente se siguen repitiendo como si tuvieran un remitente aunque ya lo perdió. Y aquí esto va a sonar bien cruel y bien triste, pero muchas veces en filosofía lo que dicen los positivistas es que los alumnos, los maestros y todos utilizan palabras que ya no tienen un sentido, ya no tienen algo de fondo. Les pongo como ejemplo una palabra, pero ahorita podemos ver muchas otras. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra? Bueno, el término sería Bildung. Bildung. La palabra Bildung, ¿qué significa? ¿De qué idioma es? ¿De dónde viene? Creo que tú sí sabes, Carrillo, por ahí. Es como construcción. Ajá. ¿Qué más? Pues es alemana y tiene pues, el parentesco con building en inglés, aunque los usos de la palabra build en inglés son mucho más específicos que la palabra en alemán, porque en alemán tengo entendido cualquier cosa que esté conformada como de pedazos, pero que estén unificados y que den o que produzcan una especie de sistema cerrado, es como un Bildung, o sea, como un constructo, más que como construcción, porque en inglés es como edificio y en alemán también es edificio, pero es más como constructo. Lo curioso es que en alemán también se puede emplear, de hecho se emplea mucho en teoría del arte, para designar imagen, ¿no? Pero imagen en el sentido de que es una unidad que consta de partes, pero sistemáticamente organizadas. Muy bien. Tú estás autorizado a utilizar la palabra Bildung. De hecho, está muy bien. ¿Quién no estaría autorizado a utilizar la palabra Bildung? Supongamos que ustedes entran a su clase de Gadamer
o a su clase de Heidegger o cualquier otra clase, y de repente el maestro habla sobre el Bildung, y ustedes no tienen ni idea de alemán, ni tienen ni idea de inglés, ni tienen ni idea de nada. Y lo único que hacen es escuchar al maestro y como que tratar de captar el significado. Y en algún momento empiezan a reproducir, dato real de muchos estudiantes de filosofía, empiezan a reproducir la palabra Bildung sin tener idea de qué significa la palabra Bildung. Y entonces solamente como que la encajan en discursos que parece que tienen sentidos porque el profesor dice algo parecido, y ya. Siendo así, aparece una palabra que no tiene un significado de fondo. Quizás para el profesor, digamos, es Carrillo el profesor, quizás para él tenga un significado, pero ya para los alumnos que no tienen este badaje o no tienen estas nociones, es una palabra que no tiene un fondo o un sustrato. Y por tanto es una palabra libre de significado que puede empezar a ser utilizada de muchas formas. Y puede ocurrir con muchas otras palabras, ¿no? Y principalmente con el lado griego. Eidos, frónesis, ¿cuál es lo contrario de la frónesis? La ibris, y tenemos todos estos términos. Lo que diría un buen positivista lógico frente a estos términos es, dime a qué diablos te refieres con frónesis. Si la persona no puede explicarte a qué se refiere con frónesis, es porque él ni él mismo la entiende. Nada más la escuchó y la sigue repitiendo. Y al momento de seguirla repitiendo, ya pierde sentido todo lo que está diciendo. Nada más está haciendo pseudo construcciones o pseudo oraciones o pseudo proposiciones partiendo de algo que en un principio sí tenía un significado. Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Hay muchas personas, por ejemplo, que se aprenden los términos y después los andan repitiendo sin tener sentido. Hay un texto, ahorita, bueno, creo que tú lo conoces, Carrillo, de alguien que se dedica a escribir con muchos términos, fingiendo que sabe algo cuando no está escribiendo nada y la gente le cree. ¿Más o menos sabes de qué texto hablo, Carrillo? Ah, eh, pues casi todos los de los continentales. No, no sé, no sé, por ejemplo, Heidegger lo que hace es hacer como una especie de análisis pseudoetimológico, pero se vuela, o sea, muchísimo. Y a él le gusta descomponer palabras, o sea, ponerle guiones en medio. Y ya pues, uno piensa que es muy profundo, ¿no? Porque pone desvelar, o porque Ok, hace su interpretación de aletheia o cosas así. O por ejemplo, Levinas hace lo contrario a este, hace lo contrario a Heidegger. Levinas, en vez de meter guiones para como despegar palabras, él une palabras con guiones, como, no sé, eticontológico, o por ejemplo, Gadamer dice horizontico, o, horizonte. ajá, por ejemplo, pues Lacan ya no es filósofo, pero, pero Lacan en sus obras lo que hace es meter, no sé, eh, fórmulas matemáticas o hacer como interpretaciones de la física y utiliza términos muy rebuscados y todo, pero pues como que no está, o sea, no está epistémicamente autorizado para meter esas funciones de lenguaje dentro de su dentro de su sistema de lenguaje propio. Muy bien. Sí, efectivamente, tenemos todos estos ejemplos, tenemos muchísimos. Y el problema es que cuando un alumno o un estudiante se enfrenta contra eso, queda apantallado, queda como cegado, y lo que hace es empezar a seguir, y de repente tenemos a lacanianos, tenemos a jungianos, bueno, yo soy jungiano, tenemos a lacanianos, tenemos a jungianos, tenemos a muchos seguidores heideggerianos que ni siquiera entienden lo que están diciendo porque de entrada su maestro no tenía idea de lo que estaba hablando. O quizás sí, pero no lo supo transmitir. O incluso hay autores, entre ellos Lacan, que dicen, yo escribo horrible y escribo mal porque no quiero que sepan lo mismo que yo, sino que quiero que cada quien vaya sacando su interpretación. Un positivista se volvería loco y diría, mejor sabes que cállate la boca. Pero bueno, vamos a poner un ejemplo más sobre esto antes de continuar la herramienta positiva por excelencia. Carla, no sé si conoces algún filósofo presocrático y de dónde dice que viene el universo. Mm, ay, Anaximandro. Muy bien, Anaximandro, ¿de dónde decía que venían las cosas? Ay, no me acuerdo cómo lo dice, pero algo así como del... es que no es El universo, pero Argel, algo... Ah, del Argel. eso. Muy bien.
Te fuiste por uno que ya de entrada ya es pseudo proposición. Vamos bien. Vamos a irnos un pasito atrás, pero muchas gracias. Tales de Mileto. Tales de Mileto dice que todo viene del agua. ¿Qué es lo que dice cierto grupo de positivistas? Lo que dicen es, cuando Tales de Mileto propuso que todo venía del agua, en realidad era una propuesta científica, o sea, de verdad él consideraba que del agua se generaba la tierra, de la tierra se generaba el viento, bueno, el fuego y del fuego el viento y todos los otros elementos. Era una propuesta realmente científica. ¿Qué pasa? Que cuando esta propuesta científica de Tales de Mileto de todo proviene del agua pierde significado, porque se demuestra que no es así, los lectores de filosofía todavía quieren darle un significado a algo que ya no tiene que tener significado. Entonces lo que hacen es cambiar el sentido del agua por un agua más profunda. Esto les debe sonar bien familiar, por un agua más profunda. Entonces cuando dice Tales de Mileto dice que todo provenía del agua, va a llegar un filósofo especialista en Tales que va a empezar a decir, bueno, pero hay que entender que el agua a la que se refiere Tales no es el agua material, sino que es un simbolismo del agua espiritual, de que todo fluye y todo eso. Aquí ya tenemos una pseudoproposición, porque ya partimos de algo que en realidad sí tenía significado, perdió su significado y ya es algo totalmente diferente. Inclusive el arjé de Anaximandro, podría ocurrir algo parecido, que en un primer momento se estuviera refiriendo a algo concreto y ya después ya cae en todo este aborigen de términos. ¿Cuál es la forma de lidiar contra las palabras o los pseudoconceptos, estos conceptos que en realidad parecen remitir a algo, pero no remiten a nada? La herramienta por excelencia de este Carnap es la siguiente. Dice, ante toda proposición, bueno, ante toda palabra, o sea, P, nos tenemos que proponer responder las siguientes preguntas. ¿De qué proposiciones es derivable P, o sea, la palabra? ¿Y qué proposiciones se pueden derivar de P? ¿Bajo qué condiciones P debe ser verdadera? ¿Y bajo qué condiciones es falsa? ¿Cómo puede ser verificada P? ¿Y cuál es el sentido de P? Esas son más o menos algunas de las preguntitas. Por acá están, déjenme seleccionárselas. Ay, es de estos textos. Vamos a ver si se puede pegar. Si no, lo dejamos compartido. ¿De qué proposiciones? Ok, sí, más o menos. Entonces, de estas proposiciones se deriva el análisis de una palabra. Entonces, por ejemplo, yo digo la palabra manzana. Y pasando a las pruebas de Carnap, tendríamos que decir de qué proposiciones es derivable el P. Bueno, se deriva de las proposiciones, no sé, es un ejemplo, ¿no? Alimentos provenientes de árboles. Ok, ¿y por qué? Porque él es un alimento proveniente de un árbol. ¿Y qué proporciones se pueden derivar de P? Ok, pie de perdón, los jugos o demás son jugo de manzana. ¿Por qué es derivable? Porque proviene de la palabra manzana. Si no puede haber jugo de manzana sin manzana. Después, ¿de qué proposiciones es derivable P y qué? Esto ya, perdón. Ah, luego, ¿bajo qué condiciones P debe ser verdadero y bajo qué condiciones es falso? Manzana es verdadera si nos referimos a un objeto proveniente de tal árbol con tal construcción química y con tal forma. Y ponemos una imagen de una manzana por si queda la menor duda. ¿Y en qué casos es falso? Cuando hablamos de manzana y nos referimos a una pera, a una uva o a una piedra. Muy bien. 3. ¿Cómo puede ser verificada P? Ok, P puede ser verificada si el objeto en cuestión tiene las características que señalamos. ¿Y cuál es el sentido de P? Es una fruta y se utiliza para referir a algún tipo de alimento en determinadas frases. Por ejemplo, pásame la manzana o algo así. Son cosas sencillas. Entonces P podría caer aquí y podemos derivar tanto enunciados a futuro como enunciados a pasado como otro tipo de fuentes o de elementos. Lo mismo ocurre con conceptos más complejos, por ejemplo, la gravedad. La gravedad, ¿de qué proporciones es derivable de gravedad? O que de las proporciones de objetos que caen al suelo, por ejemplo. ¿Y qué proporciones pueden derivarse de la gravedad? Podemos derivar otras fórmulas, otras teorías o demás. ¿Bajo qué condiciones P es verdadera y bajo qué condiciones es falsa? La gravedad es verdadera si efectivamente existe una fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra, a bla, bla, bla. Puede ser verificada. ¿Y en qué momentos no? Si no existiera esta fuerza. ¿Cómo puede ser verificada P? Ok, agarro una manzana, tirarla al suelo y calculamos la gravedad. ¿Y cuál es el sentido que tenemos de P?
o sea, de la gravedad, y ya lo podemos verificar. Si una palabra carece de estos elementos, es un pseudoconcepto o es una cosa que no nos está remitiendo a nada o que todavía no lo tenemos identificado. Si tenemos las preguntas estas y no lo podemos establecer o no lo podemos verificar con algún objeto, entonces no lo tenemos claro nosotros. Y aquí regresamos otra vez con el concepto de Bildung. Si le preguntáramos a Carrillo con este análisis qué es Bildung, él nos lo podría aclarar, nos lo podría explicar. Entonces, para Carrillo es válido, le podríamos dar un certificado de tú puedes utilizar la palabra Bildung. Pero si agarramos, por ejemplo, a un chico que se leyó algún autor que escribe sobre Gadamer o sobre Heidegger y no lo entendió, o le ponen palabras y dice, no, es que el Bildung de la educación. Y le preguntas, ok, ok, ¿qué es el Bildung? No, pues es eso, o sea, y no te lo sabe explicar. Después le preguntas, ¿cómo puedo saber si es verdadero o falso? Pues es que no es que sea verdadero o falso, sino que siempre se da. No lo puede explicar tampoco así. Bueno, ¿cómo lo puedo verificar? No se puede. Ok. ¿Cuál sentido tiene? Pues el sentido es muy amplio. Si le salen con ese tipo de cosas abstractas o de discurso New Age, los positivistas lógicos les van a decir, sabes que tú no tienes ni idea de lo que estás hablando. Y lo pueden callar. Esta es una herramienta bien fuerte para filosofía. La próxima vez que es, bueno, Carrillo no, Carrillo ya es un monstruo en eso. Carla o cualquiera de nuestros oyentes, cuando le toque escuchar a algunos compañeros hablando de filosofía y de repente digan algún término que no sea en español, atáquenlo por ahí y dígale, ok, ¿a qué te estás refiriendo con ¿A qué te estás refiriendo con aporía? No, eso está muy fácil. ¿A qué te estás refiriendo con con Ibris? Y si no le sabe decir, o Dasein, o a qué te estás refiriendo con cualquier término, no le sabe decir, van a evidenciar que nada más está repitiendo como lorito términos. Entonces, ese podría ser un análisis. Vamos a ver. Sobre estos 4 puntos, estas 4 formas de atacar a los pseudoconceptos, ¿algo que quieras decir, Carrillo? Creo que no. Ok. Sí, Entonces, ok. Adelante. sorry, necesitaba prender esto. Ah, bueno, es que el asunto es, ya conocemos nosotros más o menos cómo fue que el Círculo de Viena se, como que le bajó los humos, eh, con esta hostilidad contra la metafísica, bueno, contra casi toda tradición filosófica, esa hostilidad contra, más bien este uso hostil de la lógica como si fuera esta herramienta definitiva, y pues sale, ahorita voy al punto, ¿no? Sale inmediatamente de la misma lógica también, porque pues sabemos que este Russell, que yo creo que incluso más lógico que muchos de ahí, se le ocurrió como esta crítica de que el principio de verificación no es verificable en sí mismo. Entonces el mismo principio de verificación es una propuesta metafísica. Entonces como que a los filósofos del Círculo de Viena les pareció un golpe fatal y como que le bajaron un poquito y empezaron como a hacer más cosas relativas al análisis de la ciencia o cosas de este tipo. Pero observaciones acerca de esta manera de criticar la metafísica, pienso que sí. Pienso que sí tengo algunas. Y es justamente este uso desmedido, este uso casi dialéctico en el sentido de Kant, casi dialéctico de algo que solamente es órgano. Hay una parte en la cual Carnap dice algo muy interesante, que es justamente lo que no quiere que se haga Kant. Déjeme buscarlo, está... Sí, mire. Es en la página 69, en el segundo párrafo, y dice: para nuestros propósitos podemos dejar de lado el problema relativo al contenido y a la forma de las proposiciones primarias. Podemos dejar de lado el problema relativo al contenido de las proposiciones. Kant lo que nos cuenta en la crítica de la razón pura es que la lógica en general, que es exactamente la que está usando el Círculo de Viena, abstrae, ajá, abstrae todo tipo de contenido para enfocarse únicamente en el análisis, digamos, de las normas del pensamiento, ¿sí? Pero abstrae completamente del contenido. Digamos, no tiene una referencia objetiva, porque no se refiere a objeto,
porque abstrae de objeto. La lógica no tiene objetos. Entonces, en ese sentido, que Carnap diga, para nuestros propósitos podemos dejar de lado el asunto del contenido, es decir, de la materia de la proposición, y enfocarnos nada más a la mera forma, yo pienso que es una movida tal vez para solapar cualquier tipo de problema que podamos encontrar con este uso de la lógica. Porque si bien es cierto que puede servirnos como detector, nada más como detector, para saber cuando una propuesta pues es sin sentido, es un sinsentido, cuando una proposición es un sinsentido, cuando carece de significación, en sí misma parece que más allá no sirve absolutamente de nada, lo cual es como súper alarmante, porque en tanto que abstrae la lógica de todo objeto, no puede construir conocimiento. Para poder construir un conocimiento se necesita una lógica, un tipo de lógica en la cual no se abstraiga del tipo de objeto. Ajá. Una lógica que tenga referencia objetiva. Sin embargo, la lógica que está trabajando todo el círculo de Viena, la lógica matemática, pues, la lógica nueva a partir de Frege, no es de este tipo. Entonces, a partir de esta manera en la cual se hace el análisis de las proposiciones filosóficas, se puede filtrar un tipo de crítica que de hecho Heidegger la esboza de una manera muy rara, como siempre, en un texto que se llama Los problemas fundamentales de la fenomenología. Ahí lo que hace es responderle a este Heyer, que es muy interesante porque eh, Heidegger pues jamás quiso hablar en una conferencia directa con este Heyer, pero sí le respondió por una carta. Sí. Y algo muy interesante que dice este Heidegger es que estos analistas, esos analíticos del lenguaje, yo no entiendo si es válida esta crítica o no. Heidegger dice que ellos se quedan en el lenguaje, pero no hablan acerca del habla. Y uno queda así como de, ay, ya va a empezar, ¿no? Sin embargo, me parece que sí hay que tener en cuenta que tal vez el acceso a otros ámbitos filosóficos está completamente vedado si lo tomamos desde el punto de vista del análisis lingüístico y tendríamos que permitirnos un acceso, obviamente esto no abre la posibilidad a charlatanería, pero un acceso un poco más, no voy a decir holgado, no voy a decir ilógico, pero sí de otro tipo para cuestiones tal vez igual de relevantes en toda la filosofía. Y en relativo a esto de la nada nadea, o sea, uno lo lee y desde el análisis lingüístico sí es como una barbaridad, ¿no? De hecho, ni siquiera se puede decir en alemán. Es una violación de las letras del alemán. O sea, a lo mejor en español se comprende más o menos, ¿no? Pero en alemán creo que es como de nicht nichtens. O sea, no se puede. ¿Por qué? Porque no es como lo negro negrea o la noche nochea, ¿no? La nada nadea. El asunto es que desde el mero análisis lingüístico parece que no tiene ningún sentido. Pero si lo reformulamos, parece que tiene muchísimo sentido. O sea, esta frase de Heidegger de la nada nadea, lo que significa es que la nada, obviamente se puede igual atacar por ahí, ¿no? Pero la nada, este sentimiento de angustia existencial, tiene su propia forma autónoma de aparecer ante el ser humano. Eso es lo que significa la nada nadea. Es decir, la nada tiene su propia modalidad fenomenológica. Así como de, vaya, bueno, ¿por qué no lo dice de esta manera? El punto es que parece que mucho de lo que critica el Círculo de Viena es que puede que detrás de proposiciones metafísicas expresadas en un lenguaje completamente incomprensible, de hecho sin ningún sentido, puede esconderse algo que realmente tiene algún sentido, Obviamente sería reformulándolo. De hecho, hay muchos proyectos con los cuales se pretenden hacer interpretaciones analíticas de Hegel o interpretaciones analíticas de Heidegger. Obviamente pues, ni a Hegel ni a Heidegger les gustaría, pero se hace e intentan dejarlo de manera más clara. Sin embargo, lo que va a decir este Carnap es que en tanto que la filosofía para Carnap va a ser meramente análisis lingüístico, va a ser como un retornar al estatus de la filosofía de la Edad Media, en la cual la filosofía era sierva de la teología, pero en este momento Carnap va a ligar
el estatus de la filosofía como sierva de la ciencia, como esta herramienta para poder analizar las proposiciones formales de la ciencia, ni siquiera de contenido, porque el contenido pues, le corresponde a la ciencia, ¿no? Pero la forma de la ciencia. Entonces, pues parece que en muchos sentidos le quita esta especie de autonomía a la filosofía, que pues en algún sentido pues, es feo. Yo tuve una crisis creo que en tercer semestre respecto de eso. Yo sentí así como, entonces, ¿qué estoy haciendo en esta carrera? Mejor me voy a estudiar, no sé, física o X. Pero después uno se da cuenta, bueno, qué bueno que se murió el positivismo lógico, ¿no? Porque si no, no sé qué haría. Pero sí, es esto, ¿no? Hay que tener pues cuidado con comprarle absolutamente todo también al Círculo de Viena, porque pues si bien es la lógica algo muy útil, no deja de ser una herramienta con limitaciones, una herramienta que no puede aplicarse absolutamente a todo. Muchísimas gracias, Carlos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y qué bueno que tú tuviste tu crisis al tercer semestre. Yo la tuve exactamente el último día del seminario de investigación filosofía de la ciencia con Arturo. En octavo semestre yo tuve esa crisis. Entonces fue horrible porque acababa de tener mis 2 años de especialización en ciencia para tener esa maldita crisis. Pero sí, efectivamente, como tú bien señalas, la filosofía continental o muchos otros autores con sus conceptos extraños, yo también considero que pueden darte muchísimo contenido, muchísimo significado, el cual lo tienes que ir masticando y masticando y masticando para poderlo obtener. Y también bueno, yo considero que una aclaración del lenguaje, saliéndonos un poquito de Carnap, considero que una aclaración del lenguaje de Hegel o de Gadamer, de Heidegger, también puede perder esa masita, porque dentro de todo ese maldito nudo que te ponen, tú te puedes ir desempeñando o te puedes ir saliendo. ¿Para qué sirve el análisis lógico de Carnap? Para quitar estos periquitos. ¿A qué me refiero con estos periquitos? Aquellos que de verdad no hicieron el trabajo de andar rompiendo los nudos de la madeja de hilo y simplemente andan repitiendo sin sentido. Ahí sí denles con todo. Pero bueno, aparte de todo esto, y un punto bien interesante que menciona Carrillo y lo vamos a ir trabajando, es que efectivamente el Círculo de Viena considera o promulga que la filosofía tiene que ser como una sierva de la ciencia. Y el volver a la filosofía una sierva de la ciencia, ¿en qué sentido sierva de la ciencia? Pues como la aclaradora del lenguaje, como la que apoya para limpiar los sistemas y demás. Eso tiene un gran problema, un gran conflicto. ¿Por qué? Porque la ciencia por sí misma es neutra, es neutro o pretende ser neutra y objetiva. Y si la filosofía va a ser sierva de una ciencia neutra y objetiva, los problemas políticos, los problemas sociales, los problemas de fondo no se tocan y al no tocarse prevalecen. Entonces, por eso les mencionaba al principio de la sesión que también la filosofía política, perdón, la filosofía positivista es muy aceptada en muchos campos, en muchos campos políticos porque no afecta al status quo. O sea, te puedes dedicar a criticar las pseudoproposiciones de la ciencia o de la filosofía estando dentro de un sistema fascista o estando dentro de un sistema socialista o estando dentro de un sistema despótico y no vas a tener ningún problema porque va a ser un intelectual orgánico que se sigue desempeñando. Mientras que la filosofía tiene que ser, aparte de todo esto, tiene que ser crítica del sistema y tiene que atacarlo. Ahorita, antes de que acabe la clase, les voy a mencionar un poquito a Kelsen. Digo que Kelsen es filosofía del derecho y es positivista para ver cómo eso también afecta por allá. Pero ahorita seguimos viendo el texto. Pero efectivamente, no le compren todo a los positivistas. Yo ahorita soy abogado del diablo porque lo estoy como enseñando, ¿no? Pero ya en sentido estricto yo no les recomiendo que se vayan por este lado. Que en algún momento se deprimen. Y sé que la depresión no tiene que ver con esto, dirían los positivistas, pero bueno. Ahora, aparte de hacer este análisis de los conceptos, también nos podemos ir por análisis ya de frases o ya de contenidos un poquito más grandes. Y principalmente lo que dice es, vamos a ver una proposición cualquiera, entendido como PA, puede tener un significado si siempre y cuando cumpla con las siguientes características. Que las notas empíricas de A sean conocidas. Bueno, vamos a ver rápido. Dice, resumamos brevemente el resultado de nuestro análisis. Sea A una palabra cualquiera, digamos zapato, y PA la proposición elemental en la que aparece. El zapato es un objeto de cuero que sirve para cubrir el pie. La condición necesaria y suficiente para que zapato tenga un significado puede darse en cada una de las formulaciones siguientes. Para determinar que la palabra zapato
si es un concepto y que la proposición base también lo es, bueno, también es una cosa válida, podemos partir de lo siguiente, que las notas empíricas de A sean conocidas. Si yo les digo a ustedes, el zapato es un utensilio de cuero que sirve para proteger el pie, ustedes entienden a la perfección qué es cuero, qué es proteger el pie y qué es utensilio. Lo podemos juntar y podemos decir, bueno, pues, ok, ya entiendo lo que es un zapato. Cada vez que veo un objeto con estas características, lo voy a denominar así. Número dos, que haya sido estipulado de qué proporciones protocolares es derivable P. ¿Ok? Bueno, la proporción que les acabo de decir. Número tres, que las condiciones de verdad para P hayan sido establecidas. O sea, que tengamos establecidos en qué momentos el, lo que les acabo de decir de un zapato es un utensilio de cuero para proteger el pie, es verdadero y en qué caso es falso. Por ejemplo, aquí un utensilio para cubrir el pie de metal dejaría de ser un zapato y ya sería falso. ¿Y qué método, no, perdón, que el método de verificación de P A sea conocido? Es decir, que haya forma de poder verificar esto, que haya forma de verificar este enunciado. Si cumplimos con estas notas, la palabra en cuestión puede surgir o puede establecerse según el ciclo de Vina como un concepto válido. Ejemplo, que las notas empíricas de A sean conocidas. Quitamos la palabra A y ponemos aquí alma. Entonces, el alma es un ente abstracto e inefable. El alma es un ente abstracto e inefable. Ok. Que las notas empíricas de A sean conocidas. ¿Conocemos lo inefable? No. Ok. Conocemos conceptos abstractos, sí lo conocemos, pero no queda con inefable, entonces no cumpliría con esta condición. Número dos, que haya sido estipulado de qué proporciones protocolares es derivable P. ¿De qué proporciones protocolares se puede derivar el alma? El alma. No se puede verificar, no se puede sacar ninguna proporción material, pues. Ok, entonces lo quitamos por acá. No hay forma de verificarlo. ¿En qué forma puedo decir que el alma es verdadera o es falsa? No, pues no se puede porque es algo intangible. Muy bien, tampoco lo cumple. Que el método de verificación de P sea conocido. ¿Hay forma de verificarle el alma? No, no, para nada, para nada. Ah, ok. Entonces el alma en este caso no podría entrar. Lo que podría entrar es un análisis más a profundidad de a qué nos estamos refiriendo con alma, hasta llegar a un punto en el cual sea validado por este sistema y pueda entrar. Si no, no podría entrar. Pero aquí me surge una duda, y esto sí es como planteamiento para ambos, a ver qué es lo que podemos sacar, referente a los experimentos mentales. ¿Tú vas a participar en la presentación del libro de experimentos mentales, Carrillo, o no? No, creo que no. No, ok, es que Luis Antonio ahí andaba viendo a quién meter. Bueno, un experimento mental. El experimento mental, perdón, tiene las características de experimento mental. Tiene las características de no poder ser llevado a cabo en la realidad actual, aunque en principio poder ser llevado en la realidad, aunque en principio no se pueda, con las herramientas o los elementos posibles, sí podría ser llevado. La pregunta es, ¿un experimento mental será una pseudoproposición? Bueno, será un pseudo conocimiento, una pseudoproposición, un pseudo lo que sea, o no. ¿Tú qué piensas, Carrillo? De hecho, bueno, a lo mejor es cansado hablar, que siempre hablo yo. De No, hecho, pues adelante, adelante. tengo un trabajo al respecto. Les paso la bibliografía si quieren. Es un trabajo que me gustó mucho cómo quedó. Lo Muy bien. hice en mi seminario de investigación, que es exactamente acerca como el estatus epistemológico de los experimentos mentales. Aquí está. Yo lo hice, en un segundo lo abro. Lo hice para... No puedo abrirlo. En fin. Lo hice para investigar un poquito acerca de los problemas de identidad personal, que es un tema que pues estuve trabajando en el seminario. El asunto es que hay varios textos que se utilizan como, digamos, literatura base de la identidad personal, del tratamiento filosófico de la identidad personal. Sin embargo, todos utilizan experimentos mentales demasiado, demasiado rebuscados, muy, muy rebuscados. De hecho, de los primeros experimentos mentales que empiezan es con Locke, ¿no? Locke en el tratado sobre el ensayo sobre el entendimiento humano,
lo que hace es, cuando llega la parte de identidad personal, dice, imaginemos, ¿no? Imaginemos que el alma de un hombre ahora está en el cuerpo de un cerdo, ¿no? Y cosas así de este tipo. Entonces por ahí empieza a hacer experimentos mentales. El autor dice, bueno, desde ahí empieza una larga tradición. Básicamente es como la herramienta rebuscada de la filosofía analítica cuando ya no sabe qué hacer experimentos mentales. ¿Quién más lo hace? Um, Derek Parfit, que es súper importante para este problema. Derek Parfit y Bernard Williams, ¿no? Estos autores lo que hacen es, hay Sidney Shoemaker, se llaman esos autores, empiezan a hacer como experimentos de, bueno, supongamos que tenemos a una persona a la cual le abrimos la cabeza y cada parte del cerebro se la ponemos a un clon suyo, pero sin cerebro, o sea, cosas de este tipo, ¿no? Que uno puede pensar, bueno, puedo imaginarme una persona en un quirófano al que le abren el cráneo, le sacan una mitad del cerebro, y pues todo, ¿no? Y se pregunta, ¿cuál sería él? ¿Cuál seguiría siendo él? Hay tres que son una misma persona, tres cuerpos, una misma persona, entonces hay un super problema acerca de la identidad personal, ¿no? Pero todo se basa en experimentos mentales. El asunto es que autores como Wittgenstein y como Quine van a decir, y como no recuerdo el nombre de la filósofa, pero justamente estos tres autores lo que hacen es explicar por qué no son epistémicamente válidos los experimentos mentales en filosofía. Y el problema es que intentan sacar del contexto de uso común ciertos conceptos para ponerlos en escenarios completamente ficticios en los cuales el concepto ya no tiene su significación común y por lo tanto ya no opera. Ajá. En este caso el concepto de identidad personal es cuestionado más allá de sus límites comunes de uso. El concepto de identidad personal no está, digamos, fabricado para que opere en escenarios como una persona en un quirófano al que le ponen una parte del cerebro y una parte de otra a dos cuerpos que están vacíos pero que son al mismo tiempo él. Ya no tiene ningún sentido. Entonces, si nos pusiéramos realmente rigurosos, pensaríamos que los experimentos mentales efectivamente son pseudoproblemas. Es lo que dice Quine. Son metafisiquería de la más barata en el sentido de que están violando el estatus epistemológico de las reglas de uso de conceptos, porque se están inventando escenarios en los cuales ya no opera esta funcionalidad del concepto, de la palabra. Es como si dijéramos que si una manzana que no fuera, o sea, que no tuviera las características de una manzana, seguiría siendo una manzana. Así como, pues, ¿de qué estás hablando? Obviamente ya no sería una manzana. Pero para poder darles la bibliografía, en este segundo la busco. Es Muy bien. identidad personal. Pero bueno, eso era lo que iba a decir yo. Muchísimas gracias. De hecho, vamos a abordar un poquito más sobre esto, pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, me gusta mucho. Yo me voy un poquito más atrás y voy con un experimento mental de Aristóteles. No es tanto hacia filosóficamente, pero Aristóteles decía, si agarramos dos objetos y los aventamos desde qué distancia, y los dejamos caer al suelo, el objeto más pesado, digamos que uno pesa 8 veces más que el otro. El objeto 8 veces más pesado va a caer 8 veces más rápido y va a tocar el suelo. Entonces, no existe una altura tal, pero Aristóteles sostenía más o menos esto. El problema es que parte de dos principios. Este experimento mental parte del principio natural, a establecer una forma en la cual se entiende la naturaleza, y un principio conceptual teórico. Un principio conceptual teórico en el cual explicamos cómo es la teoría o los conceptos. Este experimento mental actualmente ya es un pseudo problema o es un pseudo caso. ¿Por qué? Porque de entrada el principio natural que se está manejando no se cumple. No, la realidad no es como la marca el experimento de entrada, entonces el experimento se cae por sí mismo. Pero en casos, por ejemplo, como el experimento del elevador de Einstein, ahí sí se sigue cumpliendo y sí, de hecho, la inclinación de la luz sí está demostrada. Pero entonces la validez o el nivel o el estatus de verificabilidad o de verdad de un experimento mental podría depender de la propuesta en turno en uso.
En ese caso, en realidad, los experimentos mentales no otorgan nada a menos que tomes en cuenta los presupuestos de las teorías. Pero si tomas los presupuestos de la teoría, ya no tenemos necesariamente una objetividad o una neutralidad o algo así. Pero bueno, ya nos estamos saliendo un poquito de Carnap. Carnap va a decir entonces que tenemos que tener estos principios. Ah, ok, ya me acordé por qué les mencioné todo esto. Si ponemos las pruebas de verificación de un concepto en un experimento mental, se van a cumplir siempre y cuando estemos dentro de la ciencia normal que lo está desarrollando, o sea, dentro del paradigma. Saliéndonos del paradigma ya no se cumple y demás. Y esto es también mencionable porque muchos de los principios del círculo de Viena o de las proposiciones que están manejando para determinar qué es una pseudo proposición o un pseudo concepto, parten mucho. Ah, ok, gracias. Muchas gracias, Carrillo. Parten de un presupuesto de cómo funciona la ciencia y cómo funciona el mundo. En el momento de que haya un cambio de paradigma, quizá muchos de los principios o las evidencias que están manejando el círculo de Viena con esto no se van a sostener. Pero vamos a avanzar un poquito. Ok, pero muchas gracias por eso, porque sí es como, tengo que exponer sobre eso y ando viendo cómo orientarme. Ok, va. Ahora, esto es como el análisis lingüístico para determinar una proposición y ya nos empieza a dar una prueba de cómo hay algunas que no lo pasan. Y ahora sí, nos vamos directo al ataque. Ah, ok, perdón. El sentido de una proposición. Lo que va a decir Carnap en el sentido de una proposición es que toda proposición tiene que tener un cierto orden sintáctico para que funcione, un cierto orden o una estructura en la cual son válidos los enunciados. Por ejemplo, decir César es Y puede tener un poco de sentido, pero decir César es un número primo, bueno, de hecho César es Y no tiene sentido. Y César es un número primo tiene menos sentido. ¿Por qué? Porque la expresión número primo se utiliza para designar una cualidad de determinados números. César no es un número, entonces no podría entrar aquí. De hecho, lo que dice Carnap es, la sintaxis de un lenguaje especifica qué combinaciones de palabras son admisibles y cuáles inadmisibles. Sin embargo, la sintaxis gramatical de un lenguaje natural no es capaz de realizar la tarea de eliminar todos los casos de combinaciones de palabras que resulten sin sentido. Tomemos como ejemplo estos dos. Estos son casos que pueden pasar en el lenguaje y no tienen sentido. Para poder lidiar contra estos problemas, Carnap nos va a proponer una serie de estructuras, una sintáxica lógica, una sintáxica filosófica, para poder evitar este tipo de problemas. Y con eso, bueno, y de aquí dice que surgen la mayoría de los problemas de pseudoproposiciones metafísicas. ¿Qué es una pseudoproposición metafísica? Cuando combinamos niveles o combinamos grados entre proposiciones y nos da como resultado algo que no es verificable. Vámonos con lo más sencillo. Si hacemos la división más sencilla que puede existir, podemos tener proposiciones materiales, podemos tener proposiciones formales. Esta es como la versión más reducida. Las proposiciones materiales son aquellas que puedo verificar por medio de los sentidos, como el carro es rojo, la pared es azul, el hielo está frío, la manzana es áspera, la pera está arenosa. Son cosas que puedo verificar directamente con los sentidos. Y una proposición formal es algo que no puedo verificar directamente con los sentidos, como la justicia, la gravedad, la maldad y demás. Una proposición de pseudoobjeto o una proposición inválida sería mezclar las proposiciones formales con características materiales. Y por ejemplo, decir la justicia es azul. Esto no tiene sentido. Sin embargo, de este tipo de pensamientos de la justicia es azul o le espantaste el sueño a tu hermano, le espantaste el sueño a tu hermano, no tienen sentido, pero son válidas o parece que tienen sentido en español. O en inglés o en otro idioma. Este tipo de oraciones lo que van a generar son pseudo proposiciones, pseudo conceptos, y de aquí nos vamos a sufrir muchas cosas. Por ejemplo, de decir le espanté el sueño a tu hermano, le espanté el sueño a tu hermano, lo que estás diciendo es que el sueño puede ser espantado como una persona. Si el sueño puede ser espantado como una persona, se va a esconder en alguna parte. Entonces, vamos volviendo antropomórfico el concepto del sueño.
y podemos ya generar el concepto del dios del sueño, y ya ahí tenemos un gran problema. O la justicia es azul, y ya la dibujamos, ¿no? Como un monito azul, y ya podemos tener muchos problemas por allá. Entonces lo que dice Carnap es, en niveles de lenguaje hay que entender qué palabras pueden ser combinadas con otras para evitar este tipo de confusiones. Y muchos de los problemas de la metafísica va a decir Carnap, si no es que todos en esta etapa de su vida, va a decir que muchos, si no es que todos los problemas de la metafísica se dan por pseudo proposiciones. Y nos da algunos ejemplos, pero acá lo tenemos. Solo debe ser investigado lo que, ok, dice, algunas proposiciones de aquella teoría metafísica que al presente ejerce la influencia más fuerte en Alemania son las siguientes. Solo debe ser investigado lo que está haciendo, y por lo demás, nada. Lo que está haciendo solamente y nada más. Únicamente lo que está haciendo y fuera de ello, nada. ¿Cuál es la situación en torno a esta nada? Existe. Perdón, existe la nada solo porque existe el no, es decir, la negación, o sucede la inversa, existe la negación y el no solo porque existe la nada, bla, bla, bla. Este tipo de proposiciones va a decir Carnap que se dan por una mala composición gramatical sintáctica y por tanto, aclarando el uso del lenguaje, se eliminan este tipo de proposiciones. Y nos da aquí un ejemplo sobre cómo puede funcionar. Tenemos el caso 1, el caso 2 y el caso 3. En el caso 1 vamos a tener las proposiciones del lenguaje ordinario con pleno sentido. Aquí no hay ningún problema. En el segundo vamos a poner el surgimiento en el lenguaje ordinario de proposiciones carentes de sentido a partir de proposiciones con sentido. Y ya el tercero, que es el acabose, tenemos lenguaje lógicamente, no, perdón, el tercero que ya es lo correcto, ya vamos a ver cómo se puede estipular. En el número 1, por ejemplo, tenemos, ¿qué hay afuera? Afuera hay lluvia. Ok, aquí a una persona pregunta qué hay afuera, digamos afuera de la casa, y alguien dice afuera hay lluvia, y efectivamente es porque está lloviendo. Aquí sí hay referentes empíricos directos y hay una forma de verificar y de validar esta proposición. Sin embargo, si yo pregunto qué hay afuera y alguien me dice afuera nada hay, esta proposición ya empieza a tener problemas. ¿Por qué? Porque en vez de contestar con algo concreto, estoy contestando con algo abstracto, que es la nada, pero la nada como cosificada a través del hay. Entonces hablamos de como de una presencia que no existe. Lo correcto sería decir, no hay, no existe algo que esté afuera. No nada, no suponer o dar a entender que existe algo así como la nada per se, no simplemente explicar que como la nada, digo, como en lógica matemática, la nada es un símbolo, es un signo. Entonces esto no se puede combinar como si fuera un sujeto. Y ya, con eso tenemos una descripción de cómo se puede ir aclarando el lenguaje. Otro ejemplo, ¿cuál es la situación en torno a esta lluvia? Es decir, ¿qué hace la lluvia? Bueno, pues la lluvia cae. Conocemos la lluvia llueve, o la lluvia cae, la lluvia cae. Esta es una buena construcción. Sin embargo, del error primero de tratar a la nada no como un símbolo matemático, sino como un sujeto, podemos decir lo siguiente, ¿cuál es la situación en torno a la nada? Al igual que la lluvia. Entonces, como tiene una construcción similar, buscamos dar una respuesta parecida y decimos, buscamos la nada, encontramos la nada, conocemos la nada nadea. ¿Por qué? Porque si la lluvia llueve o la lluvia cae, pues la nada nadea o la nada está. Aquí ya tenemos un mega problema del lenguaje, dice Carnap. Y esto pasa por no saber hablar. El filósofo continental o el filósofo, perdón, si algún continental está viendo, entiendan que estoy explicando a Carnap y que tienen que tener esto, no se vayan a enojar, no se lo tomen personal. Ok, entonces la nada nadea sería algo así como un absurdo de lenguaje por no saber ni siquiera español de nivel primaria. Y lo correcto sería decir, ninguna de estas formas puede siquiera ser construida, porque si ya dijimos que la nada es un símbolo, que la nada es no existe X de tal, no puede ser construido después todo lo demás, es un absurdo. Entonces, todo el lenguaje puede pasar por estas fases. O tiene una construcción en categorías correctas, o tiene una confusión de categorías y una construcción incorrecta. ¿Y cómo se puede eliminar esta construcción incorrecta? Pues mandándola con el análisis lógico. Una proposición incorrecta manejada de esta forma no resiste ser pasada al lenguaje lógico matemático. Entonces, por ejemplo, decir la nada nadea, ¿cómo se traduciría la nada nadea en lenguaje matemático? Ya sé que ahorita lo vimos con lenguaje cuantificacional,
Pero si yo digo no hay manzana, bueno, perdón, si yo digo, sí, bueno, si yo digo la lluvia llueve, puedo poner P, entonces Q, entendiendo P por la lluvia y llueve como Q, que es el efecto de llover. La nada, ¿cómo quedaría? Si es una negación, te pondría negación, entonces negación, pero no se pueden mezclar solamente símbolos, entonces es un error horrible que hay que corregir. No, no es necesario tampoco que tengan que utilizar todos los símbolos de la lógica matemática, cuantificacional, nodal y demás. Por el puro, por la pura división entre proporciones materiales y formales, se destruyen todos estos argumentos. ¿Tú cómo ves? Bueno, ¿cómo ven ustedes, Carla y Carrillo? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Carrillo? Pues yo estoy más o menos. Dejé de hablar porque me escucho demasiado alto en su micrófono. Bien. Sí, digo que yo estoy más o menos en la misma postura, en que podemos emplear la lógica para abrir posibilidades de investigaciones en filosofía. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no importa qué tipo de lógica sea, no importa incluso la aplicación que se le quiera dar. Estoy pensando, por ejemplo, en lógica deóntica, que supone que pues, por aquí hay implicaciones éticas o de ley o de este tipo. Pero yo estoy en la posición de que no importa el tipo de lógica que sea, siempre se debe tener en cuenta que debe de ser más bien un enfoque, debe de concebirse como una herramienta, o sea, como un órgano, o sea, en la manera en la cual nació, no como si la lógica agotara toda la manera de hacer filosofía, porque en ese sentido creo que sí sería un tropiezo, ¿sí? O sea, me gusta mucho el círculo de bien a la onda por el enfoque cientificista, pero uno va avanzando en la lectura de la historia de la filosofía y se da cuenta que sí fue un tropiezo, o sea, fue un tropiezo al, desde sus meras pretensiones incluso. Fue un reduccionismo negativo, porque sabemos que la misma noción de reduccionismo pues surge en el seno del Círculo de Viena, y sin una acepción negativa, ¿no? Puede haber un reduccionismo justificado, o sea, bueno, necesario. Sin embargo, el reduccionismo logicista que hace el Círculo de Viena muchas veces puede parecer más que un encaminarse de nuevo en la filosofía, una especie de tropiezo. Muchas gracias. Sí, efectivamente, estoy de tu parte. Considera que nunca hay que olvidar que la lógica es un lenguaje, ¿no? Y confundir el lenguaje con la realidad ya de entrada es un problema que a los positivistas no les gustaría. Pero reducir toda la filosofía a la lógica es un problema, porque la lógica es una herramienta, un instrumento para llevar a cabo algo. Reducirlo todo allá, pues ya mejor vete a estudiar matemáticas. En buena onda. Y de hecho, sobre estos problemas, les mencioné que íbamos a traer otra autora a colación aparte de Carnap, el cual se llama Kelsen. Kelsen es un filósofo del derecho, que de hecho se le otorga el grato grado de haber sido el constructor de la teoría pura del derecho. ¿Qué es lo que dice Kelsen? Kelsen dice que para que la teoría pura del derecho sea pura, lo que tiene que tener es solamente proposiciones del derecho, algo así como lo del Círculo de Viena que quita la metafísica. Para la propuesta de Kelsen de derecho dice que solamente tiene que haber puras proposiciones de derecho. Es decir, que las proposiciones éticas, morales, religiosas, etcétera, no tienen que entrar en ningún momento en el ámbito del derecho. ¿Cuál es el resultado de manejar algo así? Bueno, efectivamente, quitamos todos los problemas que tenemos en ética, en moral, hasta en ciencias, para concentrarlo solamente en derecho. Pero entonces, ¿en qué se convierte el derecho? Ah, pues el derecho se convierte en un sistema coherente de enunciados. Y entonces, cualquier sistema coherente de enunciados que parta de una jerarquización de los mismos va a ser derecho. ¿Cuál es la jerarquía? Tiene que existir un órgano principal,
en el caso de México es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de ahí se tienen que desprender todos los demás. En caso de que haya una contradicción de leyes, se tiene que ir a la ley superior, y en caso de que las contradicciones sean muchas, se tiene que replantear algún artículo o alguna regla para llevarla a cabo. Hacer este tipo de derecho neutro, derecho sin metafísica, entendido metafísica por toda la moral y toda la ética, va a generar muchísimos problemas, porque entonces tenemos un derecho deshumanizado. Este derecho deshumanizado puede justificar bastantes cosas nocivas, como puede ser desde la esclavitud, puedes generar un sistema legal coherente desde la teoría pura del derecho que justifique la esclavitud. También podrías justificar el nazismo, que de hecho los nazis se van mucho por allá, o puedes justificar prácticamente cualquier elemento simplemente por decir que es lógicamente correcto y que cualquier otro análisis adicional como moral o ético ya es metafísica y por tanto ya afecta con el sistema científico que están planteando. Entonces, desde Kelsen se puede ver los efectos nocivos que da entender al Círculo de Viena en su plenitud, como una propuesta 100% viable. Y lo mismo que pasa ahí, pasa en filosofía. Si solamente los problemas que son válidos son aquellos que pasan la prueba de las pseudoproposiciones, solamente vamos a estar discutiendo acerca de problemas del lenguaje, quitando de lado la ética, quitando de lado muchos problemas, la política, que sí impactan en la vida de la persona. Inclusive, ya exagerando, el rascarse o la comezón no es algo que pueda ser lógicamente traducible o explicable, entonces se va. El problema del arte se va. Y tenemos muchos problemas que vamos a ir quitando. Entonces, como bien señala Carrillo, hay que tomar al positivismo lógico como una herramienta y como una forma de poder resolver muchos problemas, quitarnos muchos charlatanes. Pero siempre, siempre hay que recordar que por más que queramos eliminar a la metafísica, siempre se va a meter por la puerta de atrás. O sea, hasta los propios positivistas tienen su propia metafísica. Entonces, es más prudente no tratar de eliminar a la metafísica, sino tratar de asumirla y tratar de decir, bueno, esta es mi postura metafísica y estoy partiendo desde aquí y ya construirla. ¿Qué sí es lo rescatable y muy, muy rescatable de este artículo de Carnap? Si ustedes retoman las herramientas dadas en este texto, vuélvanlo a leer. Si no lo han leído, léanlo, se los recomiendo. Bueno, Carrillo ya lo leyó, estoy seguro que Carla también, yo ya lo leí, pero con estas herramientas del lenguaje puedes destruir muchas propuestas y muchos puntos. E inclusive puedes poner a tus propias propuestas o tus propias teorías a prueba y con ello puedes hacer muchas cosas. Ejemplo, cuando alguien empezaba a decir que estaban robando el líquido de las rodillas. Eso fue más o menos. Podemos hacer un mapa, no, ahorita no tengo la capacidad de hacerlo, pero podemos hacer un mapa de todos los mitos médicos que fueron surgiendo durante el periodo de pandemia, así como efemérides, pero el líquido de las rodillas más o menos surgió como por mayo, junio del año pasado. Pues ya cuando en Facebook les empiezan a aparecer los memes de eso, lo sabemos. Pero bueno, había una teoría de que estaban robando el líquido de las rodillas. Esa propuesta no pasa el sistema de Carnap. ¿Por qué? Porque diríamos, ok, ¿y en qué consiste el líquido de las rodillas? No, pues es un líquido que está en las rodillas. Muy bien, mira, tenemos tal y tal líquido de las rodillas. ¿Es uno de esos? No, no es ninguno, es otro. Ah, ok. Entonces es un líquido en las rodillas que no es ninguno de los que están en las rodillas. Sí, es que no te lo puedo definir. Ok, es un pseudo problema. En realidad nunca existió ese maldito líquido. Y ya, podemos irnos por allá. Pero bueno, más o menos es lo que podemos ver con Carnap. ¿Se puede utilizar? ¿Se puede llevar a cabo de muchas formas? Sí. Sin embargo, hay que limitarlo a ciertos aspectos y ciertos parámetros. Para filosofía de la ciencia, para filosofía de la ciencia, los positivistas lógicos son como un parteaguas, o sea, son como regresar a encaminar la filosofía hacia temas científicos. Entonces agarramos, ya existían otros tratamientos de la ciencia, pero ellos son como los que lo vuelven a inaugurar así con bombo y platillo. Ya después veremos a Popper y a los pragmatistas, pero ellos son como de los primeritos en llegar. ¿Algo más que quieras añadir, Carrillo? No, creo que por el momento es todo lo que se me ocurrió decir. Muy bien. Carla, comentarios, preguntas, dichos y derechos. No, profesor. Muy bien. En este caso, chicos, les agradezco mucho por estar en este pequeño conversatorio. Es un poquito más informal, por lo mismo vamos como saltando al texto de más. Les recomiendo mucho el texto y que traten de poner a prueba tanto su filosofía como la filosofía de otros autores. Agarran un texto, Heidegger, perdón que mencione tanto Heidegger, Gadamer, Sartre, Camus,
agarren el filósofo y traten de ver si pasa la prueba o no pasa la prueba. Funciona muy padre. También muchas de las expresiones de sus compañeros, de sus amigos, ocurren. Y también de sus familiares. Cuando de repente escuchen que su familiar dice una palabra que nunca le habían escuchado, pregúntenle qué significan. Normalmente la gente habla y nada más lo hace para llenar el espacio del silencio y no tienen ni idea de lo que están hablando. Y el positivismo lógico les puede ayudar mucho. Entonces, desde el Círculo de Viena y sus reuniones para hablar de ciencia y filosofía, desde Hume como un antecedente lejano y desde Wittgenstein hablando a la pared mientras los demás se le quedaban consternados viendo, les agradezco mucho el tiempo que estuvieron por acá. Tengan bonito día. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Bye bye. Gracias, maestro. Chao. No, gracias a ustedes. Cuídense.